Entonces, bueno, como nos podemos dar cuenta, pues podemos aprovechar este tipo de sistemas, o bueno, esta condición que tienen los sistemas pues de cambiar su dinámica en función de ciertos parámetros, o bueno, en función básicamente de switchar de un tipo de sistema a otro. Y bueno, vamos a hablar ya en particular de lo que son los sistemas o bueno, el control de sistemas por modos deslizantes. Y bueno, o sea, el nombre proviene de que los estados del sistema son forzados a evolucionar o deslizarse, por así decirlo, sobre un subespacio del espacio de estados. Y entonces este subespacio es lo que vamos a denominar como una superficie de deslizamiento. O sea, es superficie en el sentido de que pues sí es justamente es un subespacio. O sea que no abarca todo el espacio completo del espacio de estados. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un espacio de estados de esta forma, pues la superficie de deslizamiento va a ser un subespacio, o sea que va a estar, en este caso, pues nuestro espacio de estados está dado en R3, por ejemplo, pues nuestra superficie de deslizamiento va a estar dada en un subespacio, por ejemplo, en R2. No va a abarcar todos los puntos del espacio de estados. Entonces, básicamente por eso es que se llama superficie como tal. Aunque, bueno, no siempre va a ser una superficie, o sea, simplemente es que es una dimensión menor. Y como ejemplo vamos a usar un sistema lineal, que sería, bueno, escrito así en forma general, ¿no? Y entonces, bueno, consideramos también pues, lo que sería nuestra superficie de control o superficie de deslizamiento, que por ejemplo, bueno, como tal va a ser esta, vamos a indagar un poco más por qué. Y entonces, bueno, aquí hay algo importante, y es que tenemos que distinguir entre lo que es, aquí me equivoqué, entre lo que es una función de conmutación, pues que va a ser la que va a estar switchando entre, bueno, sí, digamos entre dos controles. Y luego nuestra superficie de control, que esta pues está dada por nuestra superficie de deslizamiento y por el espacio, ¿no? En el que vive esa superficie. Recordemos que es un subespacio del espacio de estados. Ok. Y bueno, también tenemos que establecer una lógica de conmutación o de switcheo. Entonces, bueno, para este caso, pues vamos a decir que si tenemos en nuestra función bueno, nuestra superficie, cuando sea menor que 0, entonces U, que es nuestro control, pues va a ser o sea, aquí solamente tenemos dos valores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner que un valor sea U positivo, y para el caso contrario, pues tendremos U negativo, que o sea digamos que es de forma general, o sea, puede valerlo, pues sí puede valer lo que sea, simplemente o sea, que tenemos dos valores, ¿no? Dos posibles estados en el control. Y luego también, pues como tal nuestro sistema ya respondiendo a esa entrada, pues lo vamos a llamar F+. O sea, simplemente para escribir un poco menos. O sea, básicamente cuando introducimos U menos, pues tenemos F menos. Y cuando ponemos U más, pues tenemos F más, ¿no? Eso es como lo que significa, ¿no? El más y el menos. Y bueno, o sea, digamos que a la hora de elegir estos valores de U más y U menos, pues eso ya depende sí, de las especificaciones de nuestro sistema. En este caso, pues estamos trabajando de forma general. Entonces lo vamos a dejar así como un poco
sí, un poco ambiguo, pero bueno, básicamente pues o sea, son dos posibles valores. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a tener es o sea, un modo deslizante y un modo de alcance. El modo de alcance va a ser digamos que la parte en la que pues tenemos que alcanzar la superficie. O sea, nosotros estamos en el espacio de estados. Por ejemplo, en este caso que dijimos que era R3. Estamos en algún punto, en una condición inicial. Y nosotros tenemos aquí nuestra superficie de deslizamiento, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es, el modo de alcance sería mandar este estado pues hacia esa superficie de deslizamiento. Y una vez que está ahí, pues ya entraría nuestro modo deslizante, que lo que va a hacer es que pues permanezcamos en esa superficie de deslizamiento. Entonces tendremos nuestro modo de alcance y nuestro modo deslizante. Entonces básicamente tenemos pues nuestros dos estados. Y también tenemos lo que es nuestra función de conmutación, que dijimos que bueno era s de x. Si nos damos cuenta, pues eso quiere decir que, o sea, si por ejemplo x está en Rn, pues s de x va a estar en Rn más 1. Porque básicamente pues tenemos por ejemplo, no sé, s de x igual a x1 más x2, ¿no? Por ejemplo, pues básicamente esa es una superficie que sí aumenta la dimensión del sistema. Pero nuestra superficie de deslizamiento, que esa la pusimos con mayúscula, me parece. Esta sí pertenece a Rn-1. Ok, entonces, bueno, básicamente, por ejemplo, para el caso de un sistema de 2×2, pues tenemos algo por el estilo. Vamos a poner x1 y x2. Y aquí tendríamos la s minúscula, ¿no? Que es nuestra variable o sea, del control del switcheo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, lo voy a poner así en verde. Ok, esta parte de aquí, como tal, lo que va a corresponder es como al corte de nuestra superficie de deslizamiento, que dijimos que era s igual a 0. Entonces, que sería pues todo este plano, ¿no? O sea, todo el plano x1, x2, que corta pues justamente a s igual a 0. Obviamente aquí esto pues se extiende todavía más, pero como es donde corta, pues lo que nos vamos a quedar básicamente va a ser con esta parte de aquí. Esa parte de ahí pues es nuestra superficie de deslizamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un estado en esta posición de aquí, pues el estado va a comenzar a moverse hasta llegar a esa superficie, o sea, al punto donde corta la parte de s igual a 0 con la función la función de conmutación. Entonces tendremos algo así, que iría, bueno, más o menos llegaría aquí a igual a s igual a 0 y se movería hacia acá. Y también, o sea, la parte verde también, ¿no? Aquí esto se mueve hacia esta dirección y ya entra la superficie de deslizamiento. Y bueno, aquí básicamente lo que hacemos es ya una vez que estamos en la superficie de deslizamiento, digamos que nosotros en el ejemplo anterior, que lo tenemos por aquí, tendríamos nuestros cuadrantes, ¿no? Y es la forma en cómo nos vamos moviendo sobre o sea, en la parte del espacio de estados, ¿no? O del espacio de fases. Bueno, pues en este caso, estos cuadrantes están divididos por la superficie de deslizamiento. Eso quiere decir que una vez alcanzada la superficie, lo que vamos a hacer es que cuando el sistema, bueno, los estados se comiencen a ir hacia otro lado, pues básicamente vamos a switchar rápido. Entonces, para evitar este comportamiento así como digamos, de escalera, por así decirlo, pues lo vamos a hacer muy, muy rápido. Entonces, lo que va a tener es un switch de muy alta frecuencia. Entonces, básicamente nuestro modo de alcance va a ser alcanzar a la superficie de deslizamiento, y una vez que se alcanza, pues ya mantenernos ahí, ¿no? Switchando muy, muy rápido.
Entonces, bueno, de hecho, si nosotros lo queremos ver digamos, desde un punto de vista ya más, bueno, sí, digamos, poniendo valores a lo que tenemos ahí, pues vamos a poner, por ejemplo, nuestro espacio de estados, que sería algo así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 1, 1, y bueno, lo que tendríamos sería por ejemplo, sí, por ejemplo, esta gráfica de aquí. Bueno, no quedó tan bien, pero a ver, lo vamos a poner, bueno, más o menos. Ok, entonces y básicamente esta parte de aquí está roja. La línea roja pues es nuestra superficie de deslizamiento. O sea, en este caso, bueno, realmente está en R1, porque como tal pues estamos, o sea, nuestro espacio de estados está en R2. Entonces pues nuestra superficie pues va a estar en R1, ¿no? O bueno, en R. Y entonces como tal, si nos damos cuenta, pues la función que cumple esto, la función de conmutación que cumple esto, la podemos obtener, o sea, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que x2 pues es igual a menos x1 más r. Pero bueno, eso es, digamos, cortando el plano, como lo habíamos visto aquí, ¿no? Pero como tal, digamos que si esto lo igualamos a 0, pues tendremos r menos x1 menos x2 igual a 0. Pero bueno, como dijimos, pues este resultado vive en un espacio de una dimensión mayor. Entonces tendremos que la función de conmutación pues es r menos x1 menos x2. Entonces esta como tal es nuestra función de conmutación. Y bueno, o sea, digamos que a diferencia de la que teníamos anteriormente, o sea, una vez que llega esta función de conmutación, una vez que llega a la superficie de deslizamiento, pues lo que va a hacer es que conforme vayan creciendo, o sea, conforme se vayan moviendo nuestros estados, pues siempre va a estar switchando, ¿no? O sea, entre dos valores diferentes, pero siempre va a estar switchando y no va a dejar que se salga ya una vez que llegue a nuestra superficie de deslizamiento. Ok, entonces basándonos en el signo de la derivada de la función de conmutación, pues podemos determinar cómo evoluciona o sea, cómo funciona la evolución de conmutación en el tiempo. Y bueno, eso nos va a ayudar pues para como tal diseñarla en cualquier tipo de sistemas. Entonces, pues tenemos pues la derivada de la función de conmutación, que es de esta forma. Y bueno, como la función de conmutación depende de los estados, pues podemos derivar primero con respecto de los estados y luego eso multiplicarlo por la derivada de los estados con respecto del tiempo. O sea, básicamente es la regla de la cadena. Entonces, de esta forma podemos verificar si la función crece o decrece. O sea, si tenemos que s de x es mayor que 0, entonces su derivada pues debe ser negativa. Y o sea, bueno, debe ser negativa para que x disminuya, o sea, que se vaya hacia 0. Y si la s de x es menor que 0, entonces su derivada pues debe ser positiva para que se vaya hacia 0 también. O sea, básicamente que si nosotros estamos, por ejemplo, vamos a poner una recta, aquí tenemos el 0. Si nosotros estamos aquí en una región positiva, pues lo que queremos es que la pendiente sea negativa para estarnos acercando hacia 0. Y cuando nos pasamos, pues queremos que la pendiente sea positiva para regresarnos a 0. Y siempre estar aquí, ¿no? O sea, siempre permanecer en esta línea. Entonces, digamos, en modo de resumen,
O sea, bueno, lo que tenemos es esto, ¿no? Nuestras condiciones, pues para que el sistema oscile siempre en torno sí, hacia cero. Y entonces también podemos, bueno, aquí esta ecuación que pusimos, pues es suponiendo que x está en R nada más. Pero si estuviera en Rn, entonces pues tendríamos que cambiar esta derivada por el gradiente. Y luego esto multiplicarlo por x punto. Obviamente, bueno, esto es un producto interno. Y bueno, como es producto interno, vamos a ponerlo de esta forma. Ok. Y entonces, pues básicamente lo que estamos diciendo aquí es que tenemos pues este vector o esta derivada, ¿no? Que es el gradiente de la función de conmutación. Y como tal este es un vector. Este es un vector normal. Pues a las curvas de nivel, ¿no? A las curvas de nivel, pues de S de X. Y bueno, y apunta en el sentido en el que, pues o sea, en el que S de X, la función de conmutación, crece más rápido. Y entonces, y también tenemos el segundo vector, pues que es X punto, que pues básicamente es el vector del campo vectorial. Que el campo vectorial pues es como tal, pues nuestras ecuaciones, ¿no? El modelo de nuestro sistema. Entonces, pues podemos definir, bueno, reescribir las condiciones, que sería si x perdón, s de x es mayor que 0, y luego también si s de x es menor que 0. Entonces, cuando es mayor que 0, pues ese punto de x debe ser igual a el gradiente de nuestra función de conmutación por el campo vectorial de nuestro sistema en la parte positiva, ¿no? O sea, recordemos que f más pues es x u demás, ¿no? Y el caso contrario ocurre con esta parte de aquí. Esto tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que debe de cumplir para diseñar nuestra función de conmutación y pues nuestra superficie de deslizamiento. Y bueno, de hecho, si nos damos cuenta, o sea, esta condición la podemos interpretar como sí, como una función de estabilidad de Lyapunov, o bueno, el criterio de estabilidad de Lyapunov. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos pues nuestra función de esta forma, y pues para el criterio de Lyapunov lo que hacemos es derivarla, pues lo que obtendremos sería esto, que tiene que ser menor que 0, que básicamente es lo mismo que tenemos de este lado, ¿no? Entonces, digamos que es como igual como otra forma de interpretarlo.